Buenos días, hermanos. Que la paz y la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros en este momento de tribulación, de angustia, que Dios esté proveyendo a cada uno de nosotros y nos esté sosteniendo. Estamos orando por nuestras familias, orando por la iglesia, orando por este país, orando por el mundo. Que Dios cumpla sus propósitos, que Él ha definido y que ha estado haciendo a través de esta enfermedad. Sabemos que Dios tiene un propósito eterno y su fidelidad y sus promesas son fieles. Hoy quiero hablar de esta semana que estamos celebrando, de la Pascua, donde estamos recordando la obra que hizo Jesús, lo que pasó con Jesús. El domingo estuvimos hablando de la entrada triunfal a Jerusalén. Hoy queremos hablar de la muerte que pasó el viernes, la crucifixión que estamos recordando fue el viernes, y hoy estamos recordando su levantamiento, como se levantó de entre los muertos, con poder, con autoridad. Esta semana, hermanos, estamos recordando los fundamentos de la fe cristiana. Lo que ocurrió en el tiempo de Jerusalén determina de forma directa el pensamiento, la actitud y el enfoque de todos aquellos que han aceptado que lo que pasó con Jesús fue una obra del Dios creador y soberano para salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos lo primero. Este acontecimiento no es solo una historia bonita, motivadora para vivir una vida de éxito en la tierra, no es la creación de un reino familiar y social para evitar el sufrimiento y el dolor. Ya eso lo vimos la semana pasada. Los judíos esperaban que se iba a establecer el reino de una vez, pero no fue así. El reino se va a establecer en la segunda venida de Jesús. Sino que este hecho es una experiencia que nos enfrenta con nuestras verdaderas realidades, con nuestros temores, nuestras oscuridades, con nuestros sufrimientos, que no oculta nuestros pecados, nuestras necesidades, nuestros dolores, sino que lo expone, lo deja al descubierto, porque solo a la luz de la realidad del pecado, del dolor, del sufrimiento, de los temores que tenemos, es que se da la verdadera sanidad y esperanza. Todos estamos llenos de temores, los cuales provienen de hechos reales que ocurren cada día. No ser amado ni aceptado por las personas, temor a enfermar y morir, temor a no tener que comer, temor a ser asaltado, temor que las cosas no sean como la planifiqué. La realidad humana es que siempre nos acecha un dolor, una tristeza, un desaliento, porque hay una sentencia sobre la humanidad como consecuencia del pecado. Sin embargo, nosotros hemos podido ocultar esa realidad en la cual vivimos, con el trabajo, entretenimiento, comodidades, porque así podemos huir de esas cargas tan pesadas como las del dolor, del sufrimiento, de las pérdidas. Hay un gran temor en nuestro corazón al dolor, a las pérdidas, a la muerte. Pero hay circunstancias como la que estamos viviendo ahora que nos empujan, nos llevan rápidamente a tener que experimentar y recordar todo esto. Nadie quiere sufrir. No fuimos hechos para el sufrimiento. Y claramente no tiene nada de bueno en sí mismo el sufrimiento. Aún podemos evaluar las palabras de Jesucristo cuando estaba ante la realidad de enfrentar el más grande de los sufrimientos, cargar con las consecuencias de nuestros pecados. En Lucas 22,
39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Por eso, hermanos, la muerte y la resurrección de Jesús es la única solución real para la realidad humana. Cuando el cáncer vino a mi vida, los temores vienen rápidamente. Y uno comienza a pensar, ¿cuál es la solución real para que haya paz y tú puedas descansar y seas feliz? Si lo que nos espera a todo es la muerte, o es un dolor, o es una tristeza, o es una pérdida. Así uno comienza a entender que la muerte y resurrección de Cristo es la única solución para que realmente pueda haber paz en el corazón humano. Por ello, me gustaría compartir algunos elementos de la epístola de Pablo a los tesalonicenses. Hoy estamos hablando tanto de la muerte como de la resurrección. Van unidos. Uno los separa para dar énfasis en cada uno de los elementos. Pero sabemos que uno depende de la otra. La muerte y resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza, hermano. Por eso esta es la semana crucial para la vida de un cristiano. Recordar esta semana y entender de qué se trata. Vamos a ver un poco el contexto de esta epístola. Estos hermanos reciben de Pablo el Evangelio, y como era costumbre de él, el fundamento de su predicación es lo indispensable e importante de la muerte y resurrección de Cristo. Esta es la base de la fe cristiana. Dice Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nobles, no pocas. Esta porción habla de la predicación inicial allí en Tesalónica, donde se forma esta iglesia. Así, esta iglesia es relativamente nueva, es relativamente de poco tiempo, pequeña, está rodeada de enemigos fuertes, ¿verdad? Tanto de la parte secular, de la parte de idolatría, como de la parte de judíos creyentes. Algunos se convirtieron, pero otros no. Y dice que Pablo, aún estando ahí, se levantó un grupo de ellos. Y lo leemos en Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Mira, los judíos no querían saber mucho del Imperio Romano, pero la oposición hacia Jesús
lo hacía ver como si estuvieran unidos al imperio romano. Eso es normal hoy en día. Cuando es contra Jesús, se alían los enemigos más extraños. Pero esta es una iglesia joven, pequeña, y estaba en tribulación. Estaba siendo perseguida. Entonces, Pablo envía a Timoteo, su amigo, su hijo, su hermano, su colaborador, para que vaya a ver cómo está esta iglesia. Y Timoteo regresa y él le escribe esta epístola. Pueden leerla, es relativamente pequeño, no 4 capítulos, 5 capítulos. Ahora, hemos dicho que la muerte y resurrección de Cristo son los fundamentos de nuestra esperanza. Pablo, al terminar la carta, o casi al terminarla, introduce una visión del futuro. Del futuro de los que creen en Jesús y de los que no creen. Y usa este argumento como ánimo para los hermanos que están en tribulación y que probablemente algunos mueran en ella, como ha pasado ahora ya, que hermanos han muerto con esta tribulación y estas enfermedades del coronavirus. Y que se aplica a nosotros, ¿verdad? Porque Pablo usa este argumento para ayudar a los hermanos a enfocarse, a que pongan su visión, dónde poner esa visión, dónde enfocarse. Nos dice dónde debemos enfocar nuestra energía y búsqueda. La de pedir a Dios una mayor conciencia de lo que significa la obra de Cristo, de lo que significa esto que estamos celebrando esta semana. Esto es aplicable a cualquier tribulación, esta motivación, esta visión del futuro que Pablo usa, y la forma y dónde se fundamenta para decir, usar estas declaraciones, este ánimo. Se puede usar ahora con el coronavirus, con todas las inquietudes, los temores, las pérdidas que se está teniendo económica de vida, de familias que están quedando con pérdidas y no sabemos aún si alguno de nosotros tendrá que partir, del cáncer del cual yo he estado viviendo con él, un esposo o esposa difícil, situación de enfermedades crónicas, de rechazo de las personas, defectos físicos o cualquier otra situación que para ti se convierta en tristeza, que puede apagar tu fe, tu amor y tu esperanza. Esto es una motivación. Aquí hay una motivación en esta porción y yo quiero compartir esa parte. En primera de Tesalónica 4:13, que es donde está esta base, de donde él parte para hacer esa declaración del futuro de los cristianos y no cristianos, Pablo comienza de esta manera. Primera de Tesalónica 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Siempre usamos esta porción para la segunda venida de Jesús, y es exactamente. Pero es interesante como Pablo introduce esto. ¿Por qué Pablo apela a traer ese futuro glorioso para los cristianos y de desgracia para los no cristianos? ¿Dónde él fundamenta que ese futuro es cierto y que ese futuro es real y que podemos descansar en ese futuro? ¿Dónde lo fundamenta?
Mira, qué interesante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto, o lo que pueden morir en la tribulación, o de los que tienen pérdidas, o de los que están atribulados, los que están en dolor, o que están siendo perseguidos. Podemos agregarle un apellido. Él dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y él dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces las promesas de Dios, lo que Jesús dijo, todas esas promesas, todo lo que Él ha dicho, será hecho. Si creemos que Él murió y resucitó, que es lo que estamos celebrando esta semana. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza? Esta es la porción que vamos a enfocarnos en esta mañana. Dale fuerza. Dice, no os entristezcáis. No nos pongamos tristes. Difícil lo que Él está diciendo. ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no sentir dolor viendo a la especie humana destruida, viendo cadáveres en la calle? Nosotros hemos tenido que experimentar la muerte de conocidos como Francisco Abinader. Nosotros tuvimos que experimentar también la muerte de alguien del colegio Oasi. Y más, mucho más, no sabemos cuánto más. En la situación con nuestro hermano Emmanuel, ¿cómo no sentir tristeza? Pero Él dice, no se entristezcáis. Pero la tristeza está, nosotros no fuimos hechos para el dolor, el sufrimiento. Pero Pablo quizás está aquí enfocado en esa tristeza que consume, en esa tristeza que quita la paz, en esa tristeza que nos vuelve ansioso, en esa tristeza que nos deja sin esperanza, confundido, sin saber hacia dónde vamos. Que esa tristeza no reine en nuestras vidas. Aquí Pablo hace referencia a la tristeza que produce al ver a ver un ser querido muerto. Pero es como decía, esa tristeza que consume. Probablemente Pablo está pensando porque algunos han muerto en esta tribulación, porque son hermanos en Cristo, los que han muerto. Pablo sabe los efectos de la tristeza. Para una iglesia que está animada, trabajando como esta iglesia de Tesalónica, la tristeza tumba el ánimo, quita el ánimo, quita el amor se enfría, la esperanza se desvanece y nos quedamos así, como perdidos, estamos derrotados. Y Él dice, no se entristezcáis de esa manera. Sientan el dolor, sientan la tristeza, pero no nos vamos a entristecer como lo que no tienen esperanza, que se pueden confundir, que están ansiosos. Entonces nos dice, hay una tribulación, nosotros estamos ahora atribulados en esta pandemia que tenemos, pero no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza, porque tú tienes esperanza. Cuando viene esto, nosotros tomamos la vida, podemos tomarla como por deleite, la ociosidad, porque la tristeza nos lleva hacia allá, nos hace huir de ella. No queremos hacer nada para el reino de Dios.
ni por amor, ni queremos amar a otro. La tristeza es agobiante. Cuando no ha ido mal en lo económico y no tenemos deseo de ir a la iglesia, de ir a ningún sitio, ni hablar con nadie, ni amar a nadie, ni hablarle mucho menos de Jesús. Cuando viene el cáncer, uno tiene todo estos dolores, esta enfermedad, todo estos problemas. Uno no tiene ese deseo de compartir. Pero la tristeza o evitar la tristeza se ha convertido para la gran mayoría en la motivación de vida de muchas personas. Nosotros muchos vivimos solo para no sufrir, para no tener tristeza. Ya ustedes saben cuál es la base del feminismo. Son mis derechos, porque yo he estado sufriendo, ciertamente. Hay que evitar el sufrimiento. Si un hijo me va a traer sufrimiento, ¿para qué tenerlo? ¿Para qué tenerlo? Y el hombre, que no tenga ese hijo, porque así no lo tengo no es una carga para mí, es un sufrimiento. Tiene que darse por otro. Vemos que cada día yo no sé si va a haber matrimonio en el futuro, porque todo el mundo, nadie quiere responsabilidades. Para evitar el sufrimiento, el compromiso, el dolor. No queremos nada que nos aleje de nuestra felicidad. Solo el enfoque es ser feliz. Déjenme ser feliz. Déjenme libre. Esa supuesta libertad no es más que eso. Es un grito de no sufrir, ser feliz. Mi vida, mi pequeño reino. Esta es una situación que trae a la luz o trae a la realidad muchas personas, porque su reino se ha destruido. Y entonces se tienen que tocar esta realidad de una manera clara. No hay forma. Está ahí. Por eso se prefiere cambiar el orden de la creación. Por eso es preferible decir que no hay hombre, no hay mujer, no hay aquello. Porque la idea es hacer lo que queremos porque supuestamente vamos a ser felices y evitar el sufrimiento y la tristeza. Pero dice el apóstol Pablo, ante las realidades no se entristezcáis como los demás. Y él dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y él dice, porque sí creemos. Esto es lo importante, hermanos, porque si creemos, si nuestra confianza está depositada en Cristo, entonces podemos seguir obrando por fe, con amor y con esperanza. Pablo sabía que estos hermanos habían creído en Jesús, porque era evidente, hermano. La pregunta es, si creemos, pero si creemos, dice el apóstol Pablo. Dice 1 Tesalónica 1:2 de estos hermanos, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Por qué? Porque Él se acuerda sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Él se acuerda del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que estos hermanos han creído. ¿Cómo? Dice la obra de su fe. Su fe estaba
generando obras que mostraban claramente que ellos habían creído. Es hacer algo por la fe que tienes. Es cuando está comprometido con la predicación del Evangelio, con el ministerio, con la expansión, con la palabra. Quiere que las personas conozcan de Cristo o sean fortalecidas en Él. Estos hermanos era evidente que habían creído en Cristo. Hablaban de Cristo, predicaban a Cristo. Su sacrificio se ve, se nota. Muchos de nosotros quizá vamos a la iglesia. Muchos cantamos, muchos alabamos. Pero la palabra aquí, para no entristecernos como lo que no tienen esperanza, es si creemos. Y esto fue lo que yo una vez aquí estuve pensando en mi vida, cuando vino todos estos temores que han estado, yo he tenido que luchar con ellos, con el cáncer. La palabra, lo que me cuestioné fue, ¿tú crees, José Alberto? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pablo dice, si creemos, si creemos. ¿Qué dice de tu fe tú? Los vecinos, tus familiares, ¿están hablando de ella? ¿Qué estoy haciendo que muestra que creo en Jesús? En estos momentos de tribulación, ¿cuáles son las obras de nuestra fe? Las mías son muy pobres, muy pobres. Pero sé que ahí está la gran situación de mi vida. Cristo sea conocido. Y dice en 1 Tesalónica 1:6, y vosotros venid a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Si creemos, esta es la obra de la fe de estos hermanos. ¿Cuál es la obra de nuestra fe? Hermanos, si creemos. Es esa conciencia de que algo grande ha pasado conmigo y necesita ser publicado y conocido por otro, para ver si Dios le concede lo mismo que a mí, como el endemoniado de Gadareno. Dice, ¿qué fue lo que hizo? Mas Jesús no se lo permitió, él quería irse con Jesús, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Así son las obras de la fe. También dice el trabajo de vuestro amor. Él sabía que estos hermanos creían. Es un trabajo, aquí la idea es, el trabajo de vuestro amor es una carga, es algo pesado, un trabajo pesado. O sea, es un amor con mucha carga, que se requiere sacrificio, pero que eso es hecho con amor, es hecho con buena actitud. Ese servicio que se le da a los hermanos, o que se hace para la gloria de Dios, que lleva mucha carga, que es pesado, pero que por amor a Cristo se hace con buena actitud, con buena disposición. Como dice Hebreo, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Nos hacemos perezosos, ociosos, en no querernos grabar, no queremos carga para amar a otro. Y él dice, la obra de vuestro amor, de trabajo, de amor, y que lo hagamos hasta el final. Cuando
cuando servimos a otros sin importar lo pesado que sea. Cuando le servimos a nuestra pareja, cuando callamos y actuamos por amor al otro. Es la sensación que hace que una mujer se someta y cuide a un hombre que no sabe amarla y cuidarla. Que un hombre ame y proteja a su esposa aunque no sea compensado. Que hace que perdones y ame a aquellos que te hacen daños. Que hace que soporte situaciones que son insoportables. Que se arriesgue por amor a las almas. Que esté dispuesto a dar su vida por la causa del Evangelio. Y la otra parte que nos dice, si creemos, hablado de las obras de la fe y ahora del amor, es la constancia de la esperanza. La esperanza de su venida, es decir, sus ojos estaban puestos en las cosas de arriba. No basaban su esperanza en las cosas de la tierra. No pensaban cuánto iban a tener aquí, cuánto iban a disfrutar, qué necesitaban, sino que esperaban en la venida de Cristo. Primera de Tesalónicos 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo nos dice cómo se vive de forma práctica esa esperanza en Colosenses 3:1. Él nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, hoy esta realidad nos está desarraigando de la tierra. Hemos visto personas con mucho dinero morir, que se han enfermado también. Estamos viendo los países económicamente estables, o Estados Unidos. Estamos viendo cómo de un momento, un abrir y cerrar de ojos, todo parece un caos. Personas que se sentían seguras, que estaban allí en esta ciudad donde hay tecnología, donde hay buenos hospitales, buena medicina. Y hoy la medicina parece que no alcanza. No hay. Porque nuestros tesoros no pueden ser hechos en la tierra. No podemos arraigarnos. Porque por muy estable que se vean, por muy sólido que se vean los tesoros de la tierra, son pasajeros. Y estos hermanos lo sabían y pusieron sus ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo esperando su venida, sabiendo que lo glorioso no está aquí, sino allá. Tenemos que animarnos, hermanos. Tenemos que fortalecernos para que nuestra fe esté basada en esa esperanza. No en la esperanza si no va a salir bien todo, si todo va a funcionar como queremos. No, sino la esperanza de que Cristo viene, de que Cristo, si creemos, hermano, si creemos, porque eso es de ahí que se trata toda la paz en el corazón. Si no creemos, no va a haber paz en nuestro corazón. Si creemos, esta es la lucha de mi corazón, porque yo he dicho, ¿por qué no hay paz? ¿Por qué me turbo tan fácil? ¿Por qué las pérdidas? ¿Por qué viene esta enfermedad del cáncer que me puede arrebatar la vida? ¿Pero por qué me desespero? ¿Por qué? Creo. Sí, le pido al Señor, aumenta mi fe y ayuda a mi incredulidad. Querer es una condición que va más allá de ir a una iglesia, o de buenos tiempos de adoración, o de decir aleluya, o de levantar las manos ante un ofrecimiento de que Cristo nos hará campeón, o que podremos vencer todo lo que se ponga delante de nosotros, porque tenemos al león de la tribu de Judá a nuestro favor, o de que seremos ricos, o que nuestras familias serán felices. Ciertamente, creer nos hace rico, pero muchas veces parece que muchas veces viviremos como pobres. Nos hace victorioso, pero muchas veces parece que estamos derrotados. Nos hace poderoso, pero muchas veces estamos en debilidad.
Nos hace reyes y sacerdotes especiales, pero muchas veces seremos la burla o el desprecio. Creer es mucho más que una sensación de una victoria terrenal. Es una firme creencia de que algo que todavía no puedo experimentar plenamente es tan real que puedo vivir como si lo fuera. Es comprometerme con Cristo y su mensaje sin importar las consecuencias, pérdida, sufrimiento que se nos pueda acarrear. Hermano, eso es creer. Esa es la fe que se cimenta en fundamento sólido, que no puede ser movida por la tempestad. Hay que pedirle a Dios que aumente nuestra fe, nos ayude a creer. Y dice que Jesús, no se entristezcáis, porque si creemos que Jesús murió, Pablo estaba convencido de que ellos creyeron en la muerte de Jesucristo. Pero la idea de aquí no es solo de que murió, sino porque murió. Es todo lo que indica la muerte. Nosotros estamos recordando el viernes que fue crucificado, que murió. ¿Pero qué indica todo esto? Hay muchas cosas. Podemos pasar horas hablando de lo que significa. Hechos 17:3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Creer que Cristo murió tiene muchas implicaciones. Murió por los pecadores, por los débiles e impíos. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La muerte de Jesús nos está diciendo que él murió por los pecadores, para salvarnos de la ira venidera. Es si creemos que Cristo murió con todas las implicaciones de la muerte de Jesús, entonces nosotros seremos salvos de la ira venidera. Dios ha muerto. Jesús murió por nosotros. No es una muerte que Él murió por... No, Él murió por nosotros, en sustitución de nosotros. Se ha echado la culpa de nosotros, para que nosotros seamos libres, seamos justificados en su sangre, como dice Romanos 5:9. Y si Él murió, ¿quién no podrá condenar? Dice Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. No hay forma de que nos acusen, de que nos condenen. Nada nos puede condenar porque Él murió. Hay que creer que Cristo murió, que esa muerte es para nosotros. Y dice, no solamente eso, sino que murió, dice, la muerte significa que nos ha reconciliado con Dios, dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de reconciliación. Cuando pensamos en la muerte de Jesús, tenemos que pensar en todas las implicaciones. No solamente es hablar de la muerte, es lo que implica la muerte. Implica que hemos sido justificados en nuestro pecado, que hemos sido liberados de la ira venidera, que hemos sido reconciliados con Dios, que tenemos paz con Dios, porque murió por nosotros. Tenemos una entrada libre, acceso libre a la presencia de Dios, porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Cada uno tiene que pensar lo que implica creer que Cristo murió por nosotros. Porque esto es lo que nos trae la paz. Esto es lo que nos trae la esperanza. Y dice, si creemos que Cristo resucitó, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si creemos que Cristo murió y resucitó, entonces ya podemos apelar a todas las promesas y a todas las verdades reveladas por Cristo.
Si Cristo resucitó, realmente ya, hermano, esto tiene muchas implicaciones también. Está junto, la muerte y la resurrección. Dice, también nosotros resucitaremos. Si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Es el argumento de Pablo para sustentar lo que sigue después de esta porción que estamos exponiendo. Que él dice, los que durmieron en Cristo van a resucitar. Porque Cristo resucitó. Yo creo que Cristo resucitó. Entonces también nosotros vamos a resucitar. Si queremos que Cristo resucitó, significa que nosotros también resucitaremos. Y seremos transformados. Si estamos vivos cuando Él venga, pues serán transformados. Y dice, Él está vivo obrando a nuestro favor, preparando mansión, intercediendo. Si Él resucitó, hay una mansión preparada para nosotros, dice Romanos 8:34. ¿Sí? Y o sea, ¿quién nos va a condenar a nosotros? No puse aquí el versículo, pero todos saben allí en Juan, cuando Él habla de que me voy a preparar una mansión para ustedes. O sea, si creo que Cristo resucitó, tengo una mansión en los cielos. Si creo que Cristo resucitó, voy a resucitar también. Si creo que Cristo resucitó, entonces tenemos vida, como dicen en Romanos. Somos de Él, tanto en la vida como en la muerte, si es que hemos resucitado. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Entonces Cristo es el Señor de los vivos y de los muertos. Porque Él resucitó. Si creo que Cristo resucitó. Y también Pablo resume la resurrección de una manera tremenda, si creemos. Pero si se predica, 1 Corintios 15:12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ojo con esto. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¿En qué vamos a creer? No hay victoria, no hay nada. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vacía. Aún estáis en nuestro pecado, en vuestro pecado, en mi pecado. Yo no puedo decir que voy a ver a Dios Santo, porque todavía soy digno de ir al infierno, porque mis pecados, eso es lo que me llevan. Mis pecados, estoy en mi pecado todavía. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No hay ninguna esperanza ya. Entonces sí debemos entonces de entristecernos mucho. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermano, la parte motivadora es entender la obra de Cristo. Cristo murió. Si creemos que Cristo murió y resucitó, entonces ya uno le pone. Yo pensaba en un momento triste, ahí luchando con mis temores, con el cáncer. Y la pregunta en un momento es, ¿oiré la voz de Jesús llamando mi nombre cuando cierre los ojos en este mundo? Si creo que Cristo murió y resucitó, hay victoria, hay mansión, hay futuro, hay esperanza, hay reino, un reino de paz, un reino donde no hay dolor, ni enfermedad, ni tristeza. Hay esperanza para esto que está ocurriendo, porque hay un propósito entonces, porque va a venir los tiempos finales donde Cristo viene y va a establecer su reino, porque va a vencer todos los adversarios, donde va a terminar el pecado. Si creo que Cristo murió y resucitó, entonces todo eso es verdad. Si creo que Cristo murió y resucitó. Tenemos que concentrarnos más, hermano, en creer que Cristo murió
y resucitó, y examinar nuestra fe en estos momentos de tribulación y de dolor. Este es un momento para nosotros profundizar en nuestras vidas y sondear nuestros temores, nuestras dudas. No caerle atrás a todo lo que está saliendo, sino fundamentar nuestra fe en estas verdades bíblicas. Creo que Jesús murió y resucitó. Entonces puedo tener esperanza y puedo ser firme y puedo seguir amando, puedo seguir predicando el Evangelio, aunque haya gran tribulación, porque tengo esperanza en el Señor. Hermano, Dios le bendiga en gran manera, y vamos a pedirle a Dios en oración que nos dé de su gracia. Padre, en el nombre de Jesucristo, pongo en tus manos a cada uno de nosotros, para que tu gracia sea de una manera especial, que tú nos sustente, sobre todo que sondee nuestros corazones en esta época de tribulación, que no deje que nos vayamos a entretenernos y nos volvamos ociosos, sino que enfrentemos el dolor y la tristeza, que enfrentemos las pérdidas, pero delante de tu presencia, de saber que todo está bajo tu control. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, entonces todo lo que Jesús dijo se aplica a nosotros. Cristo volverá, habrá resurrección, habrá esperanza. Todo está bajo el control soberano de Dios. Oh mi Señor, abre nuestros ojos y nuestras mentes para que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza, sino ilumínanos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Que pronto podamos abrazarnos, si así es la voluntad de Dios.